tal muchachos? Bienvenidos sean a su clase de español y vamos a seguir revisando y darle cierre al tema de poesía. Estuvimos revisando desde dónde vienen estos movimientos, qué ha pasado con algunos escritores, revisamos algunos trabajos de algunas poetisas importantes en la historia y también dejamos al aire una pregunta. Hablábamos acerca de la importancia de estos escritos en las inspiraciones de ciertas expresiones, por ejemplo, musicales, o bien de otras cuestiones artísticas. Sin embargo, cabe aclarar que el hecho de hablar acerca del nexo que tiene la poesía con la música es demasiado estrecho. Pues bueno, nosotros podemos notar que, por ejemplo, en el blues, que se cantaba por allá de los 30s o 40s, la población afroamericana manifestaba ciertos malestares, deseos que tenían ellos de libertad y de poder alcanzar ciertos derechos. También podemos revisar, por ejemplo, en la Revolución Mexicana con los corridos, las opiniones políticas que tenían los soldados y de cómo ellos transmitían las hazañas y las cosas que hacían sus héroes. Esta cuestión también nos ha alcanzado hasta nuestros días, solamente que en forma de otro tipo de expresión. Pues verán, nosotros vemos en el blues, también el corrido y el rap, ciertas características como lo son las expresiones de quienes los cantan, el que hablan de su contexto y en algunos casos buscarán denunciar algo que está mal o buscarán enaltecer algo. Cabe aclarar que, aunque son diferentes expresiones musicalmente hablando, tienen el mismo fin, que es la transmisión de un mensaje, el escribir algo, el decirnos o adentrarnos a un mundo que nosotros tal vez no lo tengamos tan de cerca, pero nos ayuda a entender qué pasa por la mente de ellos. Y bueno, para comenzar hablando un poquito acerca de qué ocurre con todas estas expresiones, me gustaría pasar a definir qué sucede con el rap o cómo es que suceden estas expresiones musicales y de cómo la poesía llegó hasta allá. Revisemos el siguiente clip para que pongas mucha atención. El rap y el hip hop siempre se han enfrentado a extremos, ya sea en realidad o fantasía, una celebración o un duelo por la felicidad o la tragedia. En la historia del rap y del hip hop han existido espacios para la condición humana y explicar qué es lo que sucede. Desde sus raíces en 1979 hasta el final de los 80s, sin tampoco olvidar la explosión del rap gangster en los 90s y otras condiciones que han hecho el género evolucionar hasta el día de hoy, que lo colocan como un género dominante en la industria, con letras que aluden a la violencia, que aluden un poco a las drogas y guiños a las situaciones que van en contra de la ley, se convirtió en poco tiempo de algo muy socialmente poderoso y una rebelión que se sintió muy refrescante en el mundo de la música y en la literatura. Forjó una contracultura a los ojos del mundo, y los raperos auténticos formaron un prototipo de masculinidad que impactó en la sociedad. Y al poco tiempo también surgieron las mujeres raperas, las cuales pusieron las reglas de su juego y entre todos forjaron al rap y al hip hop en específico como uno de los movimientos sociales culturales más grandes e importantes de la historia reciente del mundo. Por lo tanto, es menester revisar cuáles han sido sus impactos en la cultura y cuál ha sido su historia a partir de su creación o bien desde dónde ha surgido. Primero tendremos que preguntarnos si el hip hop y el rap son lo mismo. Y necesitamos mencionar estas dos cosas, ya que generalmente se les asocian y hay una confusión. Esto ha persistido y hay que aclararlo. El hip hop es una cultura que comenzó a gestarse a principios de los 80 en Nueva York. Esto en el Nueva York devastado por las nuevas medidas económicas instauradas por el gabinete del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y serían conocidas en la cultura popular como Reaganomics, que afectaron a las clases más vulnerables de la ciudad. Sumado a esto, la cultura hip hop consta de 4 claves, cada uno conocidas como el DJ, el graffiti, la selección musical del rapear, y este elemento ha sido el más dominante en ellos. Así es que el rap es hip hop, y aunque haya gente diciendo que ya no son lo mismo, sí lo son para efectos históricos. En este video vamos a ver cómo es que nace. La cultura hip hop tiene sus inicios en los antecedentes históricos de los movimientos sociales a mitad del siglo XX.
la desigualdad y racismo estaban muy presentes en Estados Unidos, pero una serie de causas como pues la fuga masiva de gente del mundo afroamericano del sector rural que decidió ir a las ciudades comenzaron a rebelarse contra el opresor blanco. Los derechos civiles estaban en plena lucha y pusieron en la mesa lo que Estados Unidos significaba como nación. La ley de los derechos civiles o bien el asesinato de Malcolm X fueron algunos de los muchos factores que estaban en una cultura que estaban por nacer musicalmente. Los sonidos africanos, el jazz y el blues jugaban un papel que comenzaría a gestar las raíces del rap. Por ejemplo, en los siglos de antes, en África, fueron los viajeros quienes observaron una tradición oral que se remontaba a hace cientos de años atrás, y desde ahí pueden percibirse las influencias que el rap tendría posteriormente. Existía en aquellas tribus una serie de cánticos que, aunados a estos sonidos de los tambores, pues evocaban historias antiguas. El verbo inglés rap tiene varios significados, entre los que se incluyen, por ejemplo, golpear específicamente con un golpe rápido o inteligente o ligero, pues algún instrumento. También significa pronunciar bruscamente. Uno de los primeros raperos podemos verlos en los siglos XX con los Jubilees. Y aunque la palabra existe en registros desde 1541, se utilizó para referirse a hablar en discos hasta 1971, en el álbum Black Rose de Isaac Hayes, donde los raps eran pronunciados con voz ronca y era un componente clave para poder empezar a platicar y expresar las situaciones que vivían. Stevie Wonder, Martin Gaye ponían lo propio y fuera de la música, el boxeador Muhammad Ali anticipaba elementos del rap, anunciando sus peleas con palabras pronunciadas y versos. Ahora, este recurso se empezó a utilizar a mediados de los 70s y si bien estos no tuvieron una influencia directa en el desarrollo del rap en la esfera cultural afroamericana, allanaron el camino para la aceptación de la música de la palabra, hablada sobre todo en el mercado de los medios. Volviendo al terreno social, el hip hop y su cultura estaban en consecuencia relacionados con las políticas de segregación y de represión llevadas a cabo por el hombre blanco durante tantos años a las minorías étnicas más empobrecidas durante 1969. Después de que tuvo estos viajes de las personas puertorriqueñas a los barrios bajos de las zonas de Nueva York, empezaron a surgir pandillas, que bueno, en aquellos lugares primero estaban habitadas por italianos, después llegaron los latinos que llevaron consigo su religión, su música y sus bailes. Durante este periodo lo más normal es que los jóvenes estuvieran asociados a las bandas callejeras, las cuales se peleaban entre sí para dominar determinadas zonas o áreas del barrio para poder así controlar el narcotráfico. Dentro de este contexto de caos, violencia, marginación y desesperación para las comunidades hispanas y afroamericanas, tuvo que surgir una alternativa para los jóvenes, y esto llegó a manos de los DJs o disc jockeys. Ellos se encargaban de amenizar ciertas reuniones que se llevaban a cabo al aire libre. Durante la década de los 70, los clubes y las discotecas de las zonas burguesas de la Gran Manzana eran inaccesibles para la gente de estos barrios, siendo este el principal motivo por el cual surgieron los bloggers o las fiestas abiertas a las cuales podría asistir todo tipo de público. Eran celebradas en algún edificio abandonado o alguna calle, y esto empezó a ser cada vez más común. Este factor fue indispensable para el movimiento hip hop, ya que allí esta arte y técnica se continuó desarrollando. El DJ Grand Wizard Cider inventó accidentalmente el método del scratch, y es un efecto que se causa cuando el DJ empuja un disco hacia adelante o hacia atrás, lo cual nos da un sonido característico, que parecería que se está rayando. Ahora que las técnicas del rap y el DJ continuaron evolucionando hasta el looping y el remix. Estos tuvieron un impacto sobre el estilo vocal del rap al aportar sencillas características que se entonaban en las fiestas y que estaban inspirados por la tradición jamaicana del testing, que consistía en pasar a decir rimas o versos o poemas incluso completos escritos por ellos mismos, en donde explicaban de dónde venían, a qué se dedicaban, qué situaciones habían vivido, o eran en algunos casos hasta testimoniales acerca de todo lo que pasaba en los barrios aledaños. Estos grandes avances empezaron a mermar en la gente, quienes empezaron a aceptar y a buscar a estas personas para poder escuchar sus historias. Era algo así como los juglares de la Edad Media. Poco a poco empezaron a escalar en el movimiento cultural, y es allí cuando ellos
comienzan a aparecer, por ejemplo, en televisión y radio. Durante esta década surge el breakdance, y el estilo fue documentado para la audiencia global por primera vez en muchas películas. Y aunque se dieron casos de gentes que grabaron en solitario, de modo significativo como DJ Hollywood Boss o demás personas que exponen la presencia de artistas, pues no fue muy habitual verlos solos hasta la aparición de solistas como Curtis Lowe. Y la mayor parte de ellos pues se dedicaban solamente a platicar acerca de sus vivencias. Y de repente empezaron a aparecer grupos que empezaron a actuar en Saturday Night Live o bien en algunas otras zonas más nice o burguesas. La juventud habitaba en zonas marginadas con menos recursos, y esto reflejaba las realidades sociales, económicas y políticas de sus vidas. Aunque las influencias de la música disco estaban allí, el hip hop y el rap nacieron oficialmente en 1979, cuando la Fat Look Band lanzó un sencillo llamado King Team, y fue publicado por allí en marzo de ese mismo año. Desde entonces, nada volvió a ser igual en el mundo de la música. Se considera también, de modo generalizado, que el primer disco de hip hop fue Rapper City Delight de Sugar Hill, publicado ese mismo año. Pero en noviembre hubo otros varios que también reclamaron el título de ser los primeros en hablar del hip hop o rapear para las grandes audiencias, pero ellos solamente estaban forjando los cimientos del género. En los primeros años de la década de los 80 ya se habían desarrollado todos los principales elementos y técnicas que daban forma al hip hop, aunque todavía no había llegado a tener audiencias masivas o llamadas mainstream, o sea que los puede ver todas las personas en la televisión o como tú en un teléfono celular. Podríamos ver presencias de algunos artistas o de algunas mujeres que empezaron a aparecer en televisión o en radio y se dedicaban pues de igual manera a seguir denunciando y hablando de situaciones que sucedían en los barrios bajos. A pesar de la creciente popularidad del género, Filadelfia fue la única ciudad que contribuyó a ser parte esencial del hip hop. Y fue allí donde se realizó el Reading Disco, que pues fue un precursor de la rima del micrófono en los años 50 y había denominado a Filadelfia como la capital mundial del graffiti y la DJ nativa. Nosotros podemos observar entonces, muchachos, que esas contribuciones literarias y artísticas fueron alcanzando a la música. Ojo, no nada más en el rap podemos encontrar nosotros literatura. Hay muchos artistas y cantantes que han dedicado su vida a componer diferentes melodías o bien a platicarnos cuestiones sociales, como por ejemplo Oscar Chávez, o podemos encontrar a Mercedes Sosa, quienes se encargaron mediante la música de poder platicar acerca de las realidades de su país y de las cosas que pasaban. Es solamente un ejemplo el rap de cómo muchas canciones o temas acerca de lo que sucede en las calles pudieron llegar a las grandes audiencias. Como pudiste notar, el devenir histórico, o sea, el contexto de los tiempos de cada uno de estos intérpretes o de estas cuestiones de, pues, el hablar de tu contexto, de tu casa, de tu lugar de origen, todo esto fue cambiando con el paso del tiempo. De ser considerado algo revolucionario, bueno, pues ahora es algo muy común. Sin embargo, cabe aclarar que no es la misma expresión de donde vino el rap estadounidense a lo que conocemos ahora como el trap y demás expresiones musicales que hoy en día hablan de otras cosas. Tú conoces bien tus bandas. Ahora, algo muy interesante y un ejercicio que vamos a revisar es qué opina la gente. ¿Qué es lo que ellos entienden por rap? ¿Consideran que el rap es poesía? Y si sí lo consideran, ¿por qué? Y si no, pues también lo vamos a revisar por qué. Pero esto lo realizó El Cobarde y quiero que veas el ejercicio que hizo como reportaje, todas las respuestas que recabó y al final vamos a revisar cuál es el veredicto final. Vamos con El Cobarde.
¿Qué tal, muchachos? Estamos aquí en el Parque Juárez de la ciudad de Jalapa y vamos a realizar esta encuesta en la materia de español. Vamos a revisar con la gente si consideran que el rap es un tipo de poesía o cuál es su opinión acerca de ello. Acompáñenme a ver las reacciones de la gente. Aunque hubo una muy buena participación por parte de las personas que entrevistamos en el Parque Juárez, las cuales nos explicaron sus puntos de vista muy atinados acerca de qué opinaban sobre la lectura y pues la relación entre poesía y rap, no pudimos rescatar el audio por cuestiones técnicas, muchachos. Al final de cuentas, el bendito micrófono me jugó una mala pasada. Sin embargo, puedo resumir en lo siguiente la opinión generalizada. La mayoría considera que sí, el rap bebe de la poesía, puesto que son versos en cuestiones libres, van a expresar una idea, buscan decirnos algo y utilizan solamente la música como una forma de mantener un ritmo o estética propia para poder decir algún tipo de mensaje, para adornarlo, para ser diferente a todas las demás expresiones artísticas, ya sea en la música o inclusive dentro de la literatura. Una opinión muy generalizada es la aceptación a este tipo de expresión que nosotros tenemos presente el día de ahora en nuestra cultura. También mencionaron que una de las situaciones muy recurrentes que a veces se le reprocha un tanto a la poesía del rap es el uso de palabras altisonantes, las cuales, son utilizadas, pero siempre y cuando esperando sean un mero adorno y no solamente un pretexto para decirlo. La mayoría se mostró muy amable y muy accesible a la cuestión. Y bueno, estos fueron los... Esto lo tienen que ver, chicos, acompáñenme. Pues venimos saliendo del Parque Juárez después de hacer estas pequeñas entrevistas y miren que me vengo a encontrar. Vemos aquí a un poeta de verdad escribiendo en el piso del parque. Como pueden ver, se los voy a leer. Quiero que noten, ¿sí? La ortografía. Quiero que noten que lo hace con gis, que se puede limpiar. Ahí tiene él, como pueden ver, su trapo para limpiar. Dice, solo eso basta. Basta solo, eso me basta. Solo una mirada para recordar el día que te conocí. Recuerdo que ese día de ni siquiera una mirada me dedicaste a mí. Y yo de ese momento me enamoré de ti. Me basta, solo eso me basta para saber que hoy sigo siendo tan feliz. Recuerdo el día que llena de amor te entregaste a mí. Y yo recibí el regalo más grandioso, que en ti tu corazón es mío. Siempre fue para mí. Me basta, solo eso me basta. El saber que fue un 14 de febrero cuando te conocí. Muchos dicen que el día del amor, pero al tenerte cerca de mí, todos los días llenas de amor, y hoy y por siempre voy a entregarte mi corazón. Alfredo Romero Silín. Vamos a entrevistar lo que se encuentra haciendo todo esto en este momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿usted es el autor de estos escritos? Así es, claro que sí, yo soy el autor, Gerardo Romero Silín, servidor. Dígame, ¿cuál es su inspiración para poder escribir poesía? Mi inspiración para poder escribir poesía, pues, ni más ni menos que es la vida misma, vivencias de la vida, los niños, las mujeres, los mismos animales también sirven para hacer lo que es poesía y también lo que es la naturaleza. Una pregunta, usted cuida mucho, también vemos el lenguaje, cuida mucho la cuestión ortográfica, pero sobre todo el sentido. Acabo de leer el poema de Solo me basta. Sí. Y oiga, muy bonito, muy lindo todo. Estamos buscando dentro de la clase de español para este parcial que los chicos puedan elaborar un escrito. Sé que quizá para el talento dicen que no se entrena, pero sí, no hay problema para tener el sentimiento, y usted veo que lo tiene muy bien. Díganos, ¿qué consejo les puede dar a los muchachos? Pues el consejo que les puedo dar pues es que antes que nada, pues, ¿cómo decirles? Pues que limpien su mente de cosas vanas que no tengan que pensar,
en ese momento, y en el de poderse a pensar en cosas más bonitas y todo eso, y así empezar a poder realizar un escrito sin que se detengan, o sea, que sea fluido. Bueno, la forma como se puede escribir la poesía correcta y bien, pues antes que nada, ellos que van a la escuela deben de saber un poquito de lo que es la gramática, las palabras correctas, y pues que escriban fluido nada más a lo que se les viene a la mente, que se pongan a escribirlo, y ya posteriormente de ahí se pongan a escoger en realidad qué es lo que les gusta más. Dicen que bueno, se requiere de cierto talento y que no se entrena, pero sí se puede hablar y platicar como usted, que vemos sus sentimientos y todo lo que usted piensa. Dígame, ¿es complicado o cómo se puede hacer esto? Pues no es complicado, simplemente le vuelvo a repetir, nada más hay que basarse en algo que nos gusta para poder empezar a hacer un escrito. ¿Usted ha publicado algún libro? Sí, precisamente allá en Puebla escribí una novela que se llama Marión, con mi mismo nombre, ¿verdad? Gerardo Romero Zilin, y el título que lleva es Marión la novela. Tuvo una aceptación de 5,000 ejemplares. Muy bien. Díganos, ¿qué consejo usted puede darles a los muchachos para que se animen a la escritura y no le tengan miedo a la expresión de sus sentimientos, sobre todo? Pues más que nada, pues que siempre se centren en lo que les gusta, más que nada, y se pongan a escribir, le vuelvo a repetir, así fluido, sin necesidad de estar pensando tanto las cosas, porque mientras más piensan, menos les va a salir. Muchas gracias. Pues aquí lo tienen, chicos. Miren nada más que bellos escritos. Este todavía no lo termina, como pueden ver, pero vámonos con estos que ha terminado por acá. Muchísimas gracias. Voy a hacerle lectura acá a los chicos. Si gusta checar los otros dos, ya está. Claro que sí. Vamos a revisar, chicos, porque esto es increíble. De verdad que no lo sabía y no me lo esperaba. Acabo de llegar y miren, vamos a ver este poema que dice: mujer, el sol, la luna y las estrellas siempre me le recuerdan a ella. Esa mujer que quisiera olvidar, que me ha hecho tanto mal. Esa mujer era tan bella y no me la puedo quitar del corazón, sacar. No puedo dejarla de amar. A esa mujer quisiera despreciarla, pero la llevo en el alma, mente y corazón. Yo no sé qué voy a hacer si no la vuelvo a ver. Voy a perder la razón. En mi vida nunca amé sin medida como amé a esa mujer. Hoy que ya no la tengo, solo miro e imploro al cielo por una vez volver a ver y querer a esa bella mujer. ¡Qué buen escrito, chicos! ¿Ya vieron? Vamos con este de acá, que se llama Nostalgia. Dice aquí: nostalgia, como el pájaro sensonte le canta de alegría, le canta al monte, así yo le canto a la vida, le canto al amor y le canto a la muerte. A la vida, a esa vida que tú te llevaste con tu partida. Al amor, a ese amor que tú mataste con tu traición. Y la muerte, que mi corazón siente por tus mentiras. Con todas tus mentiras, lo bello de la vida se acabó. Hoy solo queda tristeza, dolor, llanto, soledad y muerte. De tristeza el pájaro sensonte morirá, así como tú mataste toda mi felicidad. Así de simple, chicos, así de fácil. Como pueden ver, la poesía se encuentra en cualquier lado, se puede hacer de muchas maneras, y pues estamos aquí en la ciudad de Jalapa. Observamos a este poeta, va a llenar toda esta parte de sus escritos que ha publicado, escritos que nos comparte y que tenemos hoy y hasta el 14 de febrero a la vista. Soy El Cobarde y regresamos al estudio Máscara Año 2000. Mis respetos para El Cobarde. Mira nada más qué segmento se aventó y qué cosas se encontró. Como pudieron notar la opinión de las personas, bueno, ellos dicen, ok, tenemos estas diferencias, aunque hay un propósito para hacerlo. Las expresiones colectivas a veces se dan por vender. ¿Qué es lo que quiero decir? El arte como tal es una expresión que va a buscar exaltar tus sentimientos y va a buscar mover algún tipo de emoción en ti
Y esta emoción, tú te vas a identificar con ella o te la va a provocar. ¿Qué ocurre con algunos, no todos, con algunos compositores? Buscan meter groserías o ciertos temas para crear morbo. ¿Qué es el morbo? Bueno, es una curiosidad malsana. O sea, que nada más te va a dar una curiosidad para saber qué cochinadas dice el tipo o a qué se refiere. Y no está buscando exaltar algún tipo de condición humana, más allá del vicio, el sexo, las drogas, todo eso. Aunque hay algunos compositores que, aunque tienen estos temas o los toman como base, te van a buscar dar un mensaje, como que están vacíos, como que no es un lugar bueno, que tienen una vida que no les llena del todo, o que pues tienen muchos problemas por estar así o ahí. También ellos ocupan este ritmo o estas expresiones también para poder hablar también del amor. Tenemos algunos ejemplos como, no sé, Cartel de Santa, si han escuchado La Pelotona, o El Arte del Engaño, pues habla de desamor, habla también de que extrañan a alguien y no tienen que utilizar lenguaje inapropiado, porque no tienen groserías, si lo notan. Dense cuenta cómo tienen un estilo y una línea, y esa línea va a definir qué es lo que van a cantar o qué es lo que van a entonar. Para hablar acerca de estas líneas melódicas o de cómo es esta cuestión de las rimas y de qué rimas podríamos nosotros encontrar, sobre todo en estas expresiones, vamos con Mil Máscaras, que nos va a decir en qué consisten lo que le llaman jerga apoteóstica o poética. Vamos con él. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su sección con Mil Máscaras, y vamos a revisar cuáles son los puntos clave para poder empezar una buena redacción de poesía. ¿Qué puntos hay? ¿Cuáles podemos nosotros ocupar? ¿Y qué es lo que a ti te puede ayudar para poder completar una buena redacción para tu trabajo final de este tema y del parcial? Acompáñenme a ver el siguiente clip. Lo primero que debemos entender, y esto tal vez sea uno de los consejos más importantes, junto con el que veremos en último lugar, es que todo lo que hay en la hoja en blanco es parte del poema. ¡Todo! Déjenme explicar con más detalle. Un poema es como un platillo de alta cocina. Si algo nos han enseñado tantos realities de cocina, es que no solo importa el sabor, no solo importa el contenido del plato, sino también la presentación, pues debe estar impecable y todo colocado de tal forma que sea estético y atractivo. Bueno, podríamos decir que la poesía es la comida gourmet de la literatura. Por eso tiene tanto prestigio dentro del gremio de literatura. Así que desde las palabras, la puntuación, la alineación, las estrofas, los espacios entre estrofas, todo hace del poema, incluso las partes en blanco de la hoja. Así que veamos una por una cada cosa y vamos a señalar cuáles son las cosas que debes tomar en cuenta para poder realizar una correcta redacción. Lo primero que debemos ver es que la estética del poema no está solo para verse bonito, ni siquiera es lo primordial. La estética del poema va a decirnos cómo se lee, y esto es necesario saberlo para escribir, pero no para leer el poema. Y esto es lo grandioso, porque incluso de forma involuntaria, el lector lo hace, aunque no comprendamos del todo este concepto. Pero si vas a redactar, lo necesitas entender para aplicarlo de forma correcta en lo que vayas a escribir. Por ejemplo, vamos a ver este poema de Pablo Neruda, que está escrito en párrafo. Sería de la siguiente manera: para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Es inevitable no leerlo como si fuera el párrafo de un cuento o de una novela. Para evitar eso, usamos los versos separando el párrafo en ideas individuales por cada renglón, y este a su vez crea pausas para que al leer produzca un ritmo que es característico de un poema, y también le da peso a cada imagen poética al separarlo del resto del texto. Ahora observa cómo se escucha leído así: para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas.
Otra manera de manejar este ritmo en un poema es incluir signos de puntuación, pero esto va a llenar al texto de puntos y comas que va a arruinar la forma en la que se ve. El texto en comas no genera el mismo efecto de pausa que exige en un verso. Además que la falta de puntuación entre cada verso genera algo que confunde a las personas, pues cortas una idea, darías otra interpretación y no le quitarías un significado. El punto y seguido, si el verso inicia con mayúscula, mientras que el espacio entre estrofas se va a representar como un punto y aparte. Ahora vamos a ver de qué se habla con la economía del lenguaje. Esto aplica para cualquier texto, pero es muy evidente en los poemas. La economía del lenguaje, es decir, lo que quieres transmitir con la menor cantidad de palabras posibles, pues cada palabra va a contarse. Una a una debe tener un peso en el poema o debe ser eliminada sin compasión. Por ejemplo, a mí me duele cada vez que te veo a su lado. Me duele tanto que siento como si una tijera afilada saliera violentamente de mi garganta. A la vida es demasiado texto. Quizá la forma correcta sería ponerle: me duele verte a su lado, como una tijera brotando de mi garganta. Como pueden ver, se resume la idea y se entiende exactamente igual. Y se deben eliminar palabras innecesarias para decir lo que se quiere transmitir. Se ve mejor, generas una imagen poética y mantienes la atención del lector. Y no dejas que pase por alto la imagen, que saldrías muy saturada si pones muchas palabras. Aquí hay un asunto con la rima, pero ahora es solo decir que la rima o se hace bien o mejor, compas, no la hagan, porque va a parecer un poema de niño de primaria. Esto es especialmente evidente cuando un poema que no tiene rima de repente posee dos versos con terminaciones similares y crea un efecto de rima involuntaria. Y esto se ve muy mal, porque no es verso libre, ni es rima, ni es nada. La cuarta cuestión que debemos de ver es la fuente. Y este terreno es muy sencillo de abordar, porque hay dos cosas que indican que un lector o un escritor no tiene pues mucha idea acerca de la escritura. Y una de esas es que ustedes, a la hora de escribirlo, por ejemplo en una computadora, pongan fuentes o lo pongan como si fueran letras cursivas, pues se ve muy confuso y la gente reinterpreta como algo que se ve bastante raro. Verán, muchachos, no se trata de parecer cultos o algo así, se trata solamente de hacer un buen trabajo, de dar a exponer una idea. Y la verdad, una fuente de estas cansa leerla, pues se requiere mucha concentración para entenderle y saber qué imagen o qué cosas nos estás diciendo. Así es que lo recomendable es utilizar una fuente normal. Y esta es la última forma de darnos cuenta de cómo se debe escribir muy bien un texto poético, y es que debe estar centrado, no alineado, no separado, no ajustado, sino siempre al centro. ¿Por qué? El hecho de que un poema esté centrado, para empezar, hace que las personas identifiquen qué tipo de texto van a enfrentarse. Un cuento va a tener pues esta saturación de un párrafo y pues no se ve bien. ¿Por qué? Porque se debe alinear a la izquierda, porque es sencillo para que la vista del lector continúe en la misma línea cada vez que salta de verso, ya que si se encontrara centrada, pues podemos ver que no hay una línea de inicio y pues la vista va a saltar a diferentes partes de la página y esto podría pues acelerar el ritmo. Y debemos de mantener la concentración de quien nos lee. Esa es la idea de escribir. Centrado es más bonito, sí, pero también alineado a la izquierda podría funcionarnos muy bien. Y esa es la cuestión por la cual la poesía siempre va alineada a la izquierda y tiene una forma bien particular de leerse. De alguna u otra forma se pueden citar a otros autores o puedes citar incluso la inspiración de donde lo tomas, pero ponerlo allí va a estar bien complicado porque puedes desviar la mirada del lector y no nos podemos percatar de lo que estás diciendo. En este texto que tú vas a generar es importante que mantengas la atención de quien te lo lee y que pueda identificar todas las ideas que tú estás diciendo allí. Ahora, cuando uno lee un poema que inicia con un verso como "Oh", surge una única pregunta y es: ¿qué tan viejo es este men? ¿O qué tan viejo estás, mano? Porque
No se trata de parecer culto o algo así, por eso yo les repito. No vayas a poner una onomatopeya o vayas a empezar con un "oh, ¿qué será de ti?" o una situación de esas porque... muchachos, una cosa es que nosotros estemos estudiando y otra es pretender ser algo que no somos. No haces más sublime un poema por ponerle onomatopeyas o ponerle alguna cosa de esas porque la verdad se ve ridículo. Es como si tú te pusieras un traje como los que ves en pantalla que se veía bien antes, pero hoy como que ya no cuadra. Y esto pasa con la escritura, muchachos. No puedes escribir pum, cataplum o pum, porque eso no queda bien ni en la narrativa ni en un poema. Esas cosas déjalas para las historietas o los cómics. Es más, algunos cómics ya ni los usan. Y la última y muy importante, muchachos, es que la poesía es una forma de expresión y muchos más entienden su calidad estética y artística siendo simples. No lo hagan confuso. No se pongan a buscar palabras rebuscadas, porque eso no hace que el poema sea más intelectual. Cuando un poeta intenta deslumbrar a los demás con su buen uso del diccionario de sinónimos, la pregunta que surge es: ¿realmente usa estas palabras en una conversación casual? O sea, cuando tú conversas con tus amigos, ¿son las palabras que verdaderamente utilizas? Ok, puedes utilizar algunas palabras bien usadas, que pueden dar un matiz interesante al poema, o sea que se escuche muy bien. Pero no todos entendemos ciertas palabras y no traemos un diccionario en la mano, muchachos. Y nosotros cuando vamos a leer algo, un poema, generalmente, no andamos con un diccionario en la mano. Y lo único que hacen en vez de transmitir un mensaje es que complicas la lectura. A tal grado que la gente se cansa, la gente se aburre y entonces nosotros pues preferimos leer otras cosas. Y lo tenemos en el ejemplo de Winnie Pooh, por ejemplo. Así es que no es necesario utilizar palabras rebuscadas porque no estás creando una imagen poética. Es solamente el hecho de poner algo que ahí no va. Estos son los consejos que te dejo. Como pudiste notar, estas expresiones tienen estas reglas para que sean diferenciables de otras. Vas a hacerlo bajo tu propio estilo. Te recomiendo seguir esta serie de pasos que vimos para que tú comiences tu producción literaria. Así es que te dejo con eso. Soy Mil Máscaras y regresamos con Máscara Año 2000. Hasta la próxima. Todas estas bases que se te están enseñando y todos estos ejemplos que vimos y lo que nos dijo el poeta en el segmento del cobarde va encaminado a que tú escribas tus producciones literarias poéticas. Ya vimos cuáles son las formas de expresión, ya vimos un poco acerca de qué tipos de temas se manejan y notamos que, bueno, hay infinidad de temas que tú puedes explotar y explorar para podernos decir algo. Tampoco se trata de que hagas un texto muy grande o hagas un himno o algo así, no. Pero sí un texto que provenga de ti mismo y de lo que tú veas. No necesariamente puede ser algo que rime, también existe la expresión de la prosa. Es decir, una composición que puede apelar a sentimientos y demás, y que no necesariamente incluye una rima, o rimas, o un soneto, o algún tipo de escritura como las que vimos en la clase pasada con Ultraman. No, tiene que provenir de ti, tiene que ser original tuyo. Y para que veamos un poquito de sus tips, o cómo es que los poetas se inspiran, vaya que tienen inspiración, vamos con Komoro-san, que nos dirá un poco acerca de cómo se produce este texto o cómo lo han producido. Vamos con él. ¿Qué tal, chicos? Soy Komoro-san y les voy a decir unos tips para que puedan ustedes desarrollar su texto literario de forma muy buena y que tengan una buena calificación en su trabajo final. Una de las cosas que tú puedes utilizar para empezar a escribir es utilizar, por ejemplo, la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Bueno, la metáfora es una relación sutil que se hace como una especie de analogía, o sea que nosotros ponemos una especie de
igualdad o de comparación entre cosas. Cuando comparamos los ojos de alguien con las estrellas o el pelo de alguien, lo asemejamos, por ejemplo, al ébano o al carbón o a alguna otra cosa. Otra figura que tú también puedes utilizar es hacer una especie de comparación. En una comparación tú puedes hablar y decir que, por ejemplo, que alguien es frío como el hielo o que es muy ardiente en sus sentimientos como el fuego. También otras figuras que tú podrías utilizar y que te serán muy útiles a la hora de escribir, pues también no dejes fluir, ¿cómo decirte? No dejes que te sientas apenado por lo que estás diciendo o por lo que vayas tú a desarrollar. Al contrario, debes dejar que todo corra libremente y que tu sentimiento, pues, intenta plasmarlo, intenta asemejarlo lo más posible a algo. Por ejemplo, nosotros tenemos otra figura que se llama hipérbole. La hipérbole, vamos a exagerar algo. Que, te amo hasta el infinito y más allá. He tenido que llorar ríos de lágrimas por ti, por ejemplo. O también podemos utilizar, por ejemplo, otra figura que se llama metonimia. La metonimia es cuando tú agarras y le pones el nombre de algo a otra cosa. Por ejemplo, algunos dicen, sí, utilizaré el acero para poder defenderte. Se refiere a utilizar una espada o algún arma que tenga acero, puede ser una pistola. Generalmente en las canciones, por ejemplo, del rap, hablan del fierro como un arma, la pistola, o como un cuchillo. O hay muchas otras figuras que utilizan ellos mismos también para designar otras. Otro ejemplo también de lo que se puede utilizar dentro de las figuras que tenemos es la anáfora, que es cuando repetimos muchas veces una frase, la repetición rítmica de una palabra en una frase. Aquí todo es gris, aquí todo está en penumbras, porque no te encuentras tú. Esto es un ejemplo de... También podemos utilizar una personificación, como por ejemplo en la canción de Volver a Ser, hablan acerca de que el sol y las estrellas no me contestan. Le pone como persona a este elemento de la naturaleza y se dirige a ellas para poder expresar su desesperación o qué es lo que siente al no recibir respuesta de algo o de alguien. Otro ejemplo de lo que podemos utilizar nosotros es la aliteración, que es cuando repetimos el mismo sonido en ciertas frases. Por ejemplo, que nosotros decimos, infarme turba de nocturnas aves, o los suspiros escapan de sus bocas de fresa. ¿Notaron cómo se escribe o cómo suena la S en repetidas ocasiones? Otro que tenemos es el hiperbatón, que es una especie de alteración de significados o de dar a entender una cosa o ironía. Cuando decimos, ¡ay, qué buen bailarín eres!, cuando en realidad no lo es. O, ¡ay, es tan inteligente que no entiende ni lo que dice! Está diciendo que no está diciendo nada o que es una persona un poco tonta. O podemos utilizar diferentes expresiones que te sean familiares y que te sirvan para poder ejemplificar algo. Generalmente en la poesía se dirige el sentimiento hacia otra persona, pero también puede servir para explicar lo que tú sientes o cómo es que tú percibes todo. Quédate con estos consejos por lo mientras y espero hayas tomado nota. Soy Koboro-san y nos vemos en la siguiente. Ya vimos qué figuras y cuáles son estas cosas que nosotros podríamos exaltar o cómo es la escritura como tal de ciertos escritos poéticos. Tú tienes la facilidad de hacerlo. Tienes una expresión. Hay cosas que vives, cosas que viste, cosas que sientes y a partir de eso es donde tú puedes empezar a producir algo. Tú escuchas música siempre y bueno, pues tienes tus propios gustos definidos y a partir de lo que tú escuchas es lo que sientes o tú lo vas a asociar con algún tipo de emoción. Emoción que es la que te gusta y que por lo tanto te va a atraer a consumir la música que te gusta o a cierto grupo musical o pues a cierto ritmo incluso. Quiero que notes que estas expresiones provienen de la ciudad, provienen también de ciertos contextos que pueden ser parecidos al tuyo.
ya sea porque hablan de una situación que ellos viven realmente, o también hablan de cosas que les gustaría hacer, o ellos hablan de cosas que hacen y a ti te gustaría hacerlas, o situaciones que te gustaría vivir también. Quiero que por favor te quedes con ese mensaje y que ahora veamos un poquito de qué consejos o cómo podría ser estos trucos, tips que nos puede dar Mano Negra para la escritura y para la producción de textos. Vamos a verlo. ¿Qué tal, muchachos? Soy Mano Negra y les voy a dar unos pequeños trucos que pueden utilizar para la escritura del poema. Me voy a remontar a solamente 3 pasos. Uno de ellos es que ustedes se enfoquen en no pensar en ustedes diciendo el poema o escribiendo algo. ¿Por qué no imaginas como una especie de personaje, otro yo o un yo que te gustaría ser? Y a partir de ese personaje o de esa figura que te creas, pues puedes empezar a escribir. ¿Qué diría esa persona? ¿A quién se lo dirías? ¿A qué estás enfocando lo que estás escribiendo? Porque una de las cosas que muchos de los escritores hacían es que usaban seudónimos, o sea, utilizaban otros nombres para poder escribir lo que ellos quisieran. Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, se llamaba Neftalí Reyes. Otro ejemplo que tenemos dentro de estas cuestiones de ponerse nombre, pues tenemos por ejemplo a el buen Novalis. Él no se llamaba así, tiene otro nombre en francés, que lo vemos en pantalla. Y también te pondrían muchísimos más ejemplos. Y también el hecho de que tú hagas como que escribes a otro, o le puedes poner un sobrenombre a la persona a la que le estás escribiendo, por ejemplo. Te voy a platicar, por ejemplo, el caso de Ramón López Velarde, que él le escribía a una muchacha que le puso Fuensanta. Pero Fuensanta era una mujer que se llamaba Adelina. Y a esa mujer Adelina le declaraba sus sentimientos, sin que ella supiera que él estaba perdidamente enamorado de ella. Otro muy buen recurso que te puedo decir que puedes usar, y que eso lo hacen muchos cantantes como los que te gustan, es el hablar acerca de cosas que te son cercanas. A veces la gente cree que escribir poesía o cualquier otro tipo de expresión literaria es utilizar palabras rimbombantes y que suenen y que... No se trata de usar un lenguaje culto necesariamente. Recuerda que te estás dirigiendo a una persona como tú, de tu edad, que vive lo mismo, que ve lo mismo que tú. Y utilizando esas figuras, y como lo que te dijo Komuro-san, vas a poder entonces crear una obra redonda que puede ser accesible para todos y que está representando algo. Un ejemplo de lo que ha podido ser y que personalmente me gusta mucho lo que expresa es esta canción de Santa Grifa que se llama Volver a Ser. El tipo no utiliza ningún tipo de lenguaje culto, no utiliza palabras que son rimbombantes o difíciles de entender, y te transmite el sentimiento de lo que es la pérdida de la inocencia y el querer regresar a la niñez para olvidarse de los problemas que lo aquejan. Esa clase de sentimientos y de cosas que ocurren en la mente de las personas es lo que hace interesante a los escritos o las composiciones que se hacen. Yo te recomiendo que como truco puedes ir a tomar esos sentimientos e intentarlos explicar. Hay mucho de dónde escoger ahora. Tenemos estas cuestiones de que, por ejemplo, ¿por qué extrañas la escuela? ¿O por qué extrañas a tus amigos? O si tienes una chica a la que te gusta, o ya tienen parejas, porque ya vi que tienen parejas en sus estados, pues, ¿qué le dirías? ¿Cómo se lo dirías? Y se lo tienes que decir de una forma original. Generalmente todos lo resumimos en el amor, pero ¿qué es el amar? Bueno, son muchas cosas. También te sirve mucho el que tú te familiarices con otros poetas. Ve cómo escribían. El hecho de la lectura, que siempre te hemos invitado a hacerlo, hace que tú te nutras de palabras y de expresiones que no serían fáciles de ver y que, pues, por ejemplo, no te imaginas que se pueden expresar de esa manera.
El hecho de que tú tomes como ejemplo, como base lo que otros escritores o incluso otros compositores toman, no es robar. Verás, muchos de los artistas o estos escritores de antaño habían leído a otros y se identificaron con esa forma de lectura y ellos dijeron que esa forma de expresión es válida y la tomaron, la transformaron en algunos casos o la retomaron para poder decir cosas más acorde a la época. Por ejemplo, existen algunos escritores como por ejemplo te podría citar a Bukowski. Charles Bukowski es una persona que se dedicaba pues prácticamente a tomar, tener malos trabajos, a tomar y a malvivir. Malvivía el tipo. Si tú buscas su biografía te darás cuenta que él le tocó vivir en la época de Estados Unidos de los 80s, 90s, que existía un desencanto por el sueño americano y por todo lo relacionado a lo que supuestamente el gobierno vendía como progreso. Él hablaba pues de lo que veía un alcohólico, un té por ocho. Sí, el tipo hablaba de lo que ocurría en las cantinas, de lo que ocurría con los vagos, con prostitutas, con los cantineros, con los corredores de apuesta, con ricos drogadictos, etc. Todo eso él lo platicaba y nos daba un panorama de cómo era verdaderamente la vida estadounidense detrás de todo ese supuesto progreso y riqueza que había. Otro ejemplo también de quién retoman estos autores de antes, sí, lo podemos encontrar en el buen Jaime Sabines. Jaime Sabines es un escritor chiapaneco que se dedicó a hablar también de mucho romance. Habla muy bonito del amor y de todas estas cuestiones que tienen que ver con las costumbres mexicanas. Y su base fue Pablo Neruda. Sí, Pablo Neruda, que ya lo estuvimos revisando. Así es que tú puedes tomar también tus propias inspiraciones buscando algunos autores como los que te hemos enseñado en este pequeño curso y en estos clips. O pues puedes investigar también. O puedes tomar como base a tus artistas favoritos. Siempre y cuando recuerda que tenemos que seguir las reglas que se nos han enseñado con 1000 máscaras y también un poco de lo que habla Komuro-san. Estos son los trucos que te puedo dejar para que tú puedas realizar satisfactoriamente y esté muy correcto tu producción literaria de poesía. Soy Mano Negra y nos vemos en la siguiente. Regresamos con Máscara Año 2000. Bueno chicos, pues ahí lo tienen. Esas son las bases que les podemos ofrecer. De esta manera cerramos el tema de la poesía y nos vamos a dedicar ahora pues a ver qué sucede, por ejemplo, con el mundo teatral, ya que estamos hablando un poquito del arte. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué es lo que hay detrás? Quiero que lo veas muy bien, lo observes y pues vamos a tener un invitado incluso también haciéndonos una pequeña colaboración. Lo vamos a entrevistar y quiero que por favor pues igualmente pongas mucha atención. Esto va a cerrar el tema de lo que corresponde al segundo parcial. Tu producción literaria va a ser tu primera evidencia. La segunda evidencia también es el llenado del formato que te pedí y con esto emitiremos la calificación de la asignatura. Quiero que por favor cualquier duda te comuniques conmigo, estamos para atenderte y para poderte guiar en el trabajo de la producción final. Soy Máscara Año 2000 y esto fue Español y cerramos con esto el tema de poesía. Nos vemos en la siguiente, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.